Desde que empezamos la reunión, hemos estado tratando de enfatizar, por lo menos el día de hoy, la importancia de la sangre de Jesús. Si queremos hablar de redención, tenemos que hablar de la sangre de Jesús. Si queremos hablar de perdón, tenemos que hablar de la sangre de Jesús. Si queremos hablar de reconciliación, tenemos que hablar de la sangre de Jesús. Si queremos hablar de vida cristiana, tenemos que hablar de la sangre de Jesús. Es inevitable, hermanos. Es inevitable que la fe cristiana, nuestra fe, no tengamos que escuchar en algún momento sermones sobre la sangre de Jesús. Es parte del Evangelio. Por otro lado, si estudiamos la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay como un caminito de sangre, o sea que habla de sangre desde Génesis hasta Apocalipsis. Y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, parte del final del libro dice, y estos han vencido por la sangre del Cordero. O sea, la vida cristiana se inicia con la sangre de Jesús y termina con la sangre de Jesús. O sea, da inicio a la relación con Dios y termina viviendo una eternidad por la sangre de Jesús. De ahí la importancia. Ahora, lo que pasa es que alguna gente ha tomado algunas aplicaciones incorrectas acerca de la sangre de Jesús. Pero en esta mañana, al principio yo le pedí al hermano Bernie que tomara como texto de lectura bíblica Éxodo 12, y quiero invitarlo a que vaya ahí. Porque una de las cosas que enseña la Biblia es que el Antiguo Testamento, las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, fueron una sombra de lo real que sería en el Nuevo Testamento. O sea, unimos los dos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, lo unimos y nos encontramos en que algo que sucedió aquí físicamente sucede espiritualmente ahora en la aplicación en nuestra fe. Y entonces, cuando el pueblo de Dios está en Egipto, cuando ya Moisés ha ido, han sucedido plagas, hay una última plaga, y va a ser la plaga final, va a ser la plaga que va a golpear como ninguna antes de las anteriores al faraón. Faraón, a través de esta plaga, tiene que rendirse. Ya no vacila más. Digo vacila más, uso esa palabra vacilar, porque justamente él hizo eso en cada plaga. Él venía Moisés y Aarón y le está bien, váyanse. Eliminen la plaga, oren para que Dios quite la plaga y se van. Y así que la plaga era quitada. Ese hombre retomaba de acuerdo a su corazón y decía, no, mejor no los dejo ir. Y entonces cambiaba de parecer. Esa es la palabra vacilar. Alguien que vacila es aquella persona que no es seria en sus decisiones. Y entonces, una y otra vez, hablemoslo así, vacilaba con Dios. Y si algo horrible que puede ser el hombre es vacilar con Dios. Y entonces llegó el momento en donde Dios dice, viene una plaga. Y esa plaga, por supuesto, va a ser la muerte de los primogénitos de los egipcios, tanto de los animales como de las personas. Y entonces, antes de que sucediera esa muerte, en este caso humana y a la vez animal, porque si alguien tenía algunos animales en casa, el primogénito de esos animales moriría también. Pero antes de que suceda esta plaga, sucede otra muerte antes de esa. Y eso es lo que yo quería que usted pudiera ver.
en Éxodo 12, tenemos la historia. Dios, antes de mandar la plaga de juicio, primeramente tiene que morir un animal sustituto. Y entonces en Éxodo 12 tenemos la historia de que Dios, antes de mandar al destructor, o él mismo, así mismo se dice que cuando yo pase, así dice la Biblia, Dios hablando, Dios decide que su pueblo escoja un cordero. Y justamente la palabra cordero. Un cordero macho, menor de 1 año, y ellos tienen que tomarlo. Ya esa lectura se leyó en la introducción del culto en esta mañana, por eso hago un resumen nada más para ganarme ese tiempo. Y entonces fue degollado ese cordero. Y la sangre fue puesta en un dintel, póngale ahí si quiere algo, una palabra más fácil para usted, una olla, un recipiente. El hecho es que esa sangre estaba ahí en el lugar, en ese utensilio. Pero no era suficiente tener la sangre ahí. La sangre tiene que ser aplicada. La sangre tiene que ser puesta. Entonces Dios manda a cada familia en su casa de que esa sangre sea untada en los dinteles de la puerta por fuera, no por dentro, por fuera, tanto en los postes como en la parte de arriba del dintel. Entonces la sangre fue untada ahí. Y esa sangre iba a ser vista, tanto por Dios como por el destructor. Esa sangre iba a marcar la diferencia. O sea, están las casas de los egipcios y están las casas en Gosén, las casas del pueblo de Dios. Si quiere llamar israelita, no importa, de antemano le decimos el pueblo de Dios, los israelitas. Y sucede que a medianoche, cuando Dios determina el juicio, el pueblo está haciendo otra cosa, ya untó la sangre, ahora está comiendo el cordero, pero eso no me interesa. Me interesa es que ellos están ahí adentro, ellos no ven la sangre, no hace falta que la vean. Es un principio espiritual, porque sucede que cuando usted vino a Cristo, fuiste rociado, fuiste lavado. La sangre de Jesús vino sobre ti. No se puede ser cristiano si esa sangre no fue aplicada. Y fue aplicada no por ti mismo. Ellos sí la aplicaron porque eran la sombra en los dinteles de la puerta. Mas ahora es Cristo quien te lava con tu sangre y te limpia. Y Él te limpió. El hecho es que entonces a medianoche hay lamentos, hay quejidos, tanto de animales como de personas. El juicio de Dios. Pero lo interesante es que cuando el destructor viene, ve la sangre, y esa sangre hace imposible, y el destructor puede entrar ahí a matar el primogénito. Esa sangre produce protección a quienes habitan dentro de esa casa. Esa sangre evita que haya muerte. Esa sangre evita de que ellos también participen de un juicio. Lo único que marca la diferencia de las casas era eso. Solo habían 2 tipos de casa o 2 tipos de gente. La gente que vivía en una casa donde no había sangre por fuera, llámese Egipto. Y las casas en Gosén, el pueblo de Dios está marcado, su casa está marcada con la sangre de Jesús. Perdón, por la sangre del Cordero. Está marcada. Y entonces, mire su Biblia en Éxodo 12, solo menciono unos textos. Y dice versículo 7, por ejemplo, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. En versículo 7. Y el versículo 13 dice, bueno, 12 dice, porque esa noche pasaré. Usa la palabra, pasaré. Dios está diciendo, pasaré por la tierra de Egipto. Y dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Y dice, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, y firma yo, el Señor.
Caso cerrado. Y la sangre, dice versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea, a mí me gusta eso, cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Pascua significa pasar por alto. En pasar por alto hay una excusa, hay una razón de no morir, una razón de no recibir el juicio. ¿Cuál es? La sangre untada ahí. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros. Cuando yo, dice Dios, yo hiera la tierra de Egipto. Versículo 22. De nada sirven de que Dios dé una orden si no hay obediencia. De nada sirve cuando el hombre no responde a la voz de Dios. De nada sirve que Cristo en la cruz y el hombre dice, yo no acepto a Cristo, vivo mi vida como quiera. No, la obediencia es vital en la vida cristiana. Versículo 22 viene la obediencia. Y tomaréis un manojo de hisopo, dice, y la mojaréis en la sangre que está en la vasija. En este caso menciona el utensilio, la vasija. Y dice, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará, dice, de largo aquella puerta. Y no permitirá, Dios no permitirá, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Y entonces cuando usted lee lo que sigue, 29 por ejemplo, dice, y sucedió que a la medianoche el Señor lo dice así, hirió, o Jehová en su Reina Valera, hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, y desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito del ganado también. Ese suceso, hablando físicamente, el cordero que murió fue el cordero que murió fue el que pagó el precio para que hubiera sangre en los dinteles de la puerta. Ese cordero que ellos sacrificaron murió por ellos, un sustituto. En el juicio de Dios, en el juicio justo de Dios en cuanto al pecado, alguien tiene que morir. Es imposible simplemente perdonar por perdonar. Dios no puede quebrantar su santa ley. Dios no puede decir simplemente voy a perdonar al que me lo pide. No, eso no es la justicia de Dios. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Y esa es la enseñanza en el Nuevo Testamento, que usted y yo, responsables del pecado, alguien tomó nuestro lugar, un sustituto, y murió por cada uno de nosotros. Y por esa razón, usted fue perdonado por Dios. Porque alguien tomó su lugar. No, usted no fue simplemente yo vine y le pedí perdón a Dios, y Dios como yo le pedí perdón me perdonó. Si no hubiera habido un sustituto por ti, Dios no hubiera podido perdonarte. Porque la justicia de Dios no es simplemente te perdono y ya, decreto, perdón, no siquiera podía hacerlo por decreto. Alguien tiene que morir, era la justicia de Dios. Y cada vez que usted tiene que ver a Cristo, tienes que vivir agradecido con Él porque Él tomó tu lugar. Y hay cristianos que no lo entienden. Y entonces lo que quería decir era que solamente hoy el mundo entero está marcado con dos cosas nada más. En toda la raza humana en el mundo están los que han sido rociados por la sangre de Jesús y los que no han sido rociados por la sangre de Jesús. O sea, Dios no ve aquel movimiento religioso y luego Dios ve de otra manera aquel otro movimiento religioso. El mundo lo ve como religiones, como movimientos religiosos. Dios no lo ve así.
Dios ve a toda la raza humana de dos maneras nada más. Los que tienen sangre, porque han sido rociados cuando vinieron a Cristo, y simplemente los que nunca han venido a Él, independientemente qué religión profesen. Es el hombre quien marca diferencias. O eres hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesús, y eso te marca. O nunca has sido lavado y eres uno de los muchos que no han sido lavados, y punto. Dios, no hay complicación. El hombre es quien ha determinado cuál religión es mejor que otra y todas esas cosas. No, Dios. En Egipto sucede eso. Así está marcado como Dios lo ve. Egipto representa a todo el mundo entero. El mundo es puesto como un lugar, hablando así, usando simbólicamente. Egipto, el mundo, va a recibir el juicio, llámese el mundo, que no ha marcado su vida, que no ha venido a ser limpiado con la sangre de Cristo. Y eso es lo único que marca la diferencia. Ahora, cuando nosotros no hay, hermano, ninguna esperanza con Cristo sin la sangre. Es más, su garantía es la sangre de Jesús. Y por eso voy a mencionar frases en esta mañana. Y quizás para usted, bueno, pastor, el sermón de leche para mí, yo lo sé. Bueno, pues yo le animo a tomarse un vaso de leche en esta mañana. No es bueno, es bueno a veces que aunque no seamos niños tomar leche. Y si usted es alguien que pues está iniciando su vida cristiana, pues pienso que va a conocer algunas cosas o va a afirmar algunas cosas. Pero el hecho es que si usted no quisiera desanimarle, porque hay buena gente que dice, ya ese sermón yo lo he escuchado, ya eso yo lo tengo claro. Y bueno, entonces yo quisiera pedirle que lo reciban esta mañana. Vaya a Juan 1:29 en su Biblia. Porque Juan, justamente, cuando va al río Jordán, es llevado ahí, y cuando Juan ve a Jesús, justamente relaciona a Jesús con un cordero. Y eso es importante. Vamos al Nuevo Testamento, que es donde vamos a estar ahora compartiendo. Evangelio de Juan. Un pasaje bíblico muy conocido por usted seguramente. Una y otra vez lo ha leído. Pero mire lo que dice. Al día siguiente vio a Jesús, está hablando de Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo, aquí, por lo menos en las Américas dice, ahí está. Y lo dice así, el Cordero ¿de quién? De Dios. Y leímos en Éxodo 12 que el pueblo tomó un cordero de la manada. Mas ahora no es un animal, es Jesús mismo. Y dice que he ahí el Cordero de Dios. O sea, hablando de Jesús, ese vino de Dios. Ese hombre que está ahí, le llama Cordero, pero vino de Dios. La vida de este hombre no tiene ninguna relación con el hombre y con la mujer terrenal. María no tiene que ver nada con Jesús, ni siquiera José. Es el Hijo de Dios, no tiene nada de pecado. Es Dios encarnándose, es Dios tomando la forma humana, es Dios habitando entre nosotros. La máxima revelación que Dios le ha dado al hombre, revelarse a través del Hijo. Y dice ahí el Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado. Y dice que quita el pecado. Y entonces en el Antiguo Testamento había un día en especial, llámese una fiesta, se llama la fiesta de expiación. Era un día, un ritual anual que hacía el pueblo de Dios, llámese Israel, donde en este día había una ceremonia en donde dos animales eran degollados, pero quisiera mencionar más que todo uno. Ese animal es degollado y la sangre entraba al sumo sacerdote una vez al año nada más. Y celebraron un ritual de la sangre, rociarla sobre el propiciatorio, es una parte del altar, del arca ahí. Y dice que lo que hacía era cubrir los pecados.
O sea, no los quitaba, los cubría. Nunca el pecado de la raza humana ha sido quitada. Si usted vino a Cristo a los 40, 30, 20, no sé, los años que haya venido usted, hasta ese día que usted vino a Cristo, tus pecados fueron quitados. Antes de ahí, tú hacías tu ceremonial, en el caso suyo o mío, que profesamos una religión, donde veníamos y algo decíamos ahí, no decíamos todo lo que malo que hacíamos, algo le decíamos ahí. Y luego veníamos y cumplíamos con algunas oraciones que supuestamente era la manera de tratar con su pecado y el mío. Por cierto, que nunca su pecado fue quitado, porque usted volvió a hacer lo mismo. Y era un esclavo del pecado. Nunca fue quitado. Pero cuando usted vino a Cristo, cuando Cristo le atrajo hacia Él, usted vino a Cristo entonces, y vino porque Él le trajo, si no, no hubiera venido. La sangre de Jesús te quitó los pecados, no los cubrió, te los quitó. Y por eso un cristiano no tiene que estar mirando en el pasado, sobre su vida en el pasado. El pasado no existe. Es más, dice la Biblia que Dios tomó tus pecados y lo lanzó al fondo del mar. Una manera de hablar donde el fondo del mar ningún ser humano podrá llegar. Llega a algunos niveles de fondo, pero a la profundidad del mar el hombre no puede llegar. Jamás. Es una manera de decir, Dios, el pecado no es problema. Fue quitado completamente. Y un cristiano tiene que vivir así, confesando eso. Cristo me quitó mi pecado. Y entonces Juan dice eso, un sacrificio perfecto. Ahora, vaya a Primera de Pedro ahora porque es importante. Primera de Pedro capítulo 2. No, capítulo 1, perdón. Primera de Pedro 1. Porque mire lo que dice aquí. Primera de Pedro 1:18. Y aquí viene una palabra que es importante. Redimir. O la palabra redención. Y Pedro describe así. Sabiendo que no fuisteis redimidos. O sea, redención. Alguien no me redimió. Que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas, dice como oro o plata. Y aquí dice la clave, si no, 19, importantísimo, si no con sangre, y dice que es preciosa el término, si no con sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha, o sea, sin defecto, lo leímos en 1:29, sin tacha y sin mancha. Dice, ¿la sangre de quién? La sangre de Cristo. Y dice un por qué. Porque Él, hablando de Cristo, Él estaba, verbo pasado, preparado también, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. O sea, mis hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Cristo es el Cordero que nos redimió. Nadie puede tener una relación con el Padre Celestial sin la sangre de Cristo. ¿Saben por qué? Porque Dios es santo. Ahora, escuche bien. Siempre cuando hablamos de santidad de Dios, podemos ilustrarlo como una luz tan profunda que nadie puede resistirla. No se puede alcanzar, pasar esa luz, la santidad de Dios. Porque el pecado no hace posible esa relación. Y por eso, lo único posible que hace que usted pueda traspasar esa santidad de Dios y llegar donde Él es por la sangre de Cristo. Y eso es importantísimo. Y eso entonces, redimir, redención, significa rescatar. Rescatar es una palabra utilizada por alguien. Por ejemplo, los mineros en Chile estaban ahí
enterrados en la mina y fueron rescatados. O sea, ellos no podrían salir por sí mismos. Un rescate es algo que alguien produce por alguien que lo necesita. O sea, usted, hermano. Por eso, usted no se rescató a sí mismo. Alguien lo rescató. Y eso es importantísimo. Que usted dice, yo fui rescatado por alguien. Redención, redimir, significa rescate. Yo no podía, yo mismo, sino Dios produce el rescate. Redimir significa rescatar. Y el rescate, Cristo en la cruz, tuvo que ir a la cruz para rescatarte. Lo que dije hace un rato, no es posible que Dios pueda perdonarte por decreto nada más. No. Dios mismo quebrantaría su misma ley, su justicia, y no puede ser. En la justicia de Dios, alguien tiene que pagar el rescate. Alguien tiene que rescatarlo. Y eso fue lo que hizo Cristo. Te rescató. Tal vez una persona diga, yo soy una persona muy buena, yo no soy esclavo del pecado, pero Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituido es que no tengo ninguna opción. Alguien tendría que ir a rescatarme porque yo estoy destituido completamente. ¿Quién podría rescatarme sino solamente Cristo? Y había que pagar un precio. Y usted sabe que a veces cuando, una vez más, se conocen historias que por el rescate pagaron mucho dinero. Por rescate alguien murió por el rescate, rescatándolo. Y en este caso, ¿a quién es el rescate? Error si alguien piensa que hay que pagarle al diablo algo. Al diablo no. Era a Dios mismo que había que pagarle, porque era la santidad de Dios quebrantada. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El costo de su redención, de su rescate, mis hermanos, fue la sangre preciosa del perfecto de Dios. Él tomó su lugar, tomó mi lugar para rescatarnos. ¿Sabía usted eso, que usted fue rescatado? Es que vivimos un mundo religioso donde la gente está tratando de alcanzar las cosas por sí mismo. Es la gente que dice, no, yo estoy tratando de ser mejor. Yo voy a hacer este año una mejor vida. O sea, en otra palabra, yo no necesito que nadie me rescate. No, es imposible. Alguien tenía que rescatarte, solo Cristo podía hacerlo. La otra cosa, otra palabra importante es la palabra perdón. Y ya lo dije un rato atrás. La gente cree, yo solamente pido perdón a Dios y ya. Solo con pedírselo. Y no es cierto. No se puede. Es el quien pagó la deuda por ti. Hizo posible el perdón. La segunda palabra. Primera palabra, redención, redimir. Segunda palabra importante, perdón. Tu perdón. Usted y yo fuimos perdonados porque alguien pagó la deuda. Usted está en un restaurante y ya almorzó bien, seguramente comió postre después, su fresco, y alguien y usted se da cuenta que, caray, no tengo plata, ¿y ahora qué? Necesito que alguien me ayude. Y llega alguien y le dice, mire, esa mesa que está ahí, sí. ¿Qué comieron ellos? Bueno, tal cosa, pónganlo en mi cuenta. Y el fresco también a mi cuenta. Y postre también. Yo voy a pagar todo. Y también él tiene que dar una propina. Yo también la doy. O sea, yo voy a pagar la deuda. Porque si no, no hay perdón para ti. Alguien pagó tu deuda. No fue simplemente que tú dijiste, Señor, perdóname y ya. No. Alguien tuvo que pagar para que pudiera ser perdonado. El perdón sucede porque alguien pagó la deuda.
No se puede perdón de Dios simplemente por pedirlo. No se puede. La santidad de Dios no puede permitir eso. Tiene que ser castigado. Su justicia, la justicia de Dios no le permite perdonar las transgresiones sin pago. Alguien pagó. No se puede ganar su perdón. No hay nada que podamos hacer. ¿Qué puede hacer usted para ganarse el perdón de Dios? Eso es la gran mentira de hoy. El perdón suyo y mío sucedió cuando Cristo aplicó la sangre sobre ti. Y otra vez, acuérdese en el Antiguo Testamento, dijimos que ellos untaron la sangre en los dinteles de la puerta, en los postes, y ellos cerraron la puerta, están adentro y ellos no ven la sangre. Es igual, yo le digo, si yo le digo a usted que cuando usted vino a Cristo, usted fue rociado con la sangre de Jesús, usted dirá, yo me veo en el espejo y yo no veo nada. Es que usted no tiene que verla. Dios sí la ve. Y también el diablo la ve. El destructor no pudo entrar en la casa por causa de la sangre. Tu vida está protegida por Dios. Dios es el que controla su vida. Y por eso, cuando dice, yo mantengo al diablo lejos de mí. Usted no mantiene al diablo lejos de usted. Usted no puede. La sangre de Jesús sí puede. Dios habitando en ti hace posible que el diablo no esté. Así que no me venga aquí a usted a dar un testimonio un día aquí. Voy a dar un testimonio, pastor, es que yo ayuno y yo oro y yo tengo al diablo debajo de mis pies. Usted no tiene nada. Cristo lo hizo todo por ti. Esos pentecostales así, no sé, locos digo yo, que a veces en el culto comienzan a decir, vamos todo el mundo de pie, vamos a dar una pisotear al diablo, y todo el mundo comienza a dar taconazos, creyendo que así entonces Jesús hizo eso. Génesis 3:15. La primera palabra profética de rescate suyo, cuando Jesús habló, dice que le herirán el calcañar y él le aplastaría la cabeza. ¿Quién? Cristo. Nosotros disfrutamos la obra de Cristo. Él la hizo. Cristo hizo todo por nosotros. Nosotros no podemos hacerlo. Él lo hizo por nosotros. Y por eso Él recibe toda la gloria y toda la honra. Lo único que enseña la Biblia, Santiago, pero dice, resistid al diablo, solo resistid. Y Él dice, y Él huirá. O sea, resistir es, estoy firme en mi fe, estoy firme aquí. Las casas de los israelitas, la sangre hizo posible que cuando el destructor se acercara, donde había la sangre, pasaba por alto, ellos solo disfrutaban dentro de la casa por algo que estaba untado en su puerta, y eso era la sangre. Si algo usted puede disfrutar hoy, cuando entras a la presencia de Dios, es que la sangre de Cristo hace posible que usted y yo nos acerquemos a Dios. No es usted, es la sangre hace posible eso. La otra palabra importante que menciona ahora es la palabra justificación. Habla de justicia. Y la justicia de Dios marca de que todo hombre está bajo la ira de Dios. Vaya a su Biblia en Romanos capítulo 5 y versículo 8. Romanos 5:8. Dice así. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Y si quiere
A veces a mí me gusta hacer que las personas cambien el pronombre plural y pongan el singular. Y entonces yo le diría a usted aquí, pero Dios demuestra su amor para, y en lugar de leer nosotros, yo le diría a María, ponga María ahí. O Dios demuestra su amor para conmigo, llámese María o el nombre de todos los que estamos aquí en particular. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, estamos bajo la ira de Dios, Cristo murió por nosotros. Eso dice el 8. Y entonces dice mucho más, habiendo sido ahora, dice que ahora, ¿cuándo? Cristo en el momento en que nos redime, en el momento en que viene a nuestra vida, habiendo sido ahora justificados, y oiga bien, otra vez, justificados por su sangre. Note que todas las palabras importantes las estoy relacionando, la Biblia se relaciona con la sangre, redimidos por la sangre, perdonados por la sangre, ahora justificados, y dice cómo, justificados por su sangre. El su es la palabra para Cristo, su sangre. ¿Seremos salvos de qué? De la ira de Dios. Y dice, ¿cuál es la manera de escapar de la ira de Dios? Por medio de Él. Y ese Él es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios, en su justicia, Carlos, el veredicto es muerte para ti. Y usted dice, sí, yo soy culpable, la acepto, merezco la muerte. Y la única opción, Carlos, es que alguien muera en su lugar, pero el gran problema es que nadie puede hacerlo porque todos son responsables igual que usted. Entonces usted tiene que buscar a alguien que muera por usted porque no tiene que tener pecado. ¿Y qué vas a hacer? No hay, no existe. Alguien tiene que venir por ti. Y Cristo, alguien inocente, tiene que morir. Y entonces, justificación significa que alguien, pecador, responsable, le es quitado toda esa culpa y es traspasada a otra persona. Y en este caso es Cristo. Entonces, Cristo tomó tu lugar, Carlos. Y no debe nada. Alguien murió por usted, ya no tiene que morir usted, alguien murió por usted. Cuando existen operaciones hoy donde una persona con muerte neurológica donan algún órgano, esa persona dice, toda mi vida voy a estar agradecido porque por el órgano que me donó esa persona, hoy tengo vida. Toda mi vida voy a vivir agradecido, porque sin ese órgano que me donó, no podría estar con vida hoy. ¿Qué hizo Cristo por ti? Murió. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor, hermano? ¿Cómo no vas a alabarle? ¿Cómo no vas a adorarle? ¿Cómo no vas a servirle? Eso es un cristiano que entiende lo que pasó. Y Cristo, alguien que murió en mi lugar, ha hecho posible que hoy yo tenga vida, hace posible que yo tenga vida eterna, hace posible que hoy tenga paz, hace posible que Dios me vea ahora sin culpa, en su justicia, me ve sin culpa. Y no porque yo sea alguien especial, no, es porque alguien tomó mi lugar. Y entonces ese alguien, por eso dice Gálatas, que Cristo fue hecho maldito en la cruz, llevó las maldiciones del pecado sobre Él. Él cargó su pecado y murió cargando su pecado. Y usted quedó sin pecado en la justicia de Dios. Por supuesto, en la justicia de Dios dije, no te estoy diciendo que tú en la vida práctica vives sin pecado, porque todos ustedes saben de que no. A lo mejor en el culto tuvo bronca con alguien de camino y todo. Vivimos pecando, sí. Lo que estamos hablando, que en la justicia de Dios, alguien murió en tu lugar. Y entonces tú recibiste una declaración. Fui declarado justo. Y la única manera fue porque alguien tomó tu lugar.
Eso es significado la palabra justificación. Es una transacción legal. Alguien tomó legalmente. Y lo interesante es que ese alguien perfecto trasladó a ti la justicia de él. Y entonces, ahora tú recibes de Jesús la justicia de él. Ahora Dios te ve a ti como si nunca hubieras cometido un solo pecado. Así te ve Dios. Cuando Dios lo mira a usted y me mira a mí, lo que mira es a Cristo en nosotros. No te mira a ti, por cierto, para que no te la creas. Mira a Cristo en ti. O sea, que si Dios no mirara a Cristo en ti, usted y yo tenemos serios problemas. Aunque vengas de 40 días de ayuno, aunque vengas de dar diezmos, ofrendas antes de pasar la noche en vigilia, si Dios no ve a Cristo en ti o en mí, tiene serios problemas. Dios, el que mira en ti, es a Cristo. Y eso tiene que ser valioso para ti. La justicia de Dios es esa. Y eso entonces, esa es la otra cosa que hay problemas. Cuando nosotros predicamos elección, predicamos predestinación, en que fuimos escogidos, algunos que ven esto como que no puede ser, nos dicen no. El problema de ustedes, los elegidos que se la creen, es que ustedes creen que como fueron escogidos, entonces ustedes pueden vivir como les da la gana porque fueron escogidos. No, jamás. Jamás. ¿Sabe por qué? Porque hay otra palabra importante aquí. 1 Corintios 6:20. 1 Corintios 6:20 dice una palabra importante. Si usted cree que como hijo de Dios puede vivir como te da la gana, equivocado estás. Ningún hijo de Dios vive como le da la gana. 1 Corintios 6:20. Pues dice, pues por precio habéis sido comprados. ¿Quién lo compró a usted, mi hermano? Cristo te compró. Pues por precio habéis sido comprados, dice. Entonces hay un por tanto. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. ¿De quién es toda su vida? De Dios. ¿Por qué lo compró? Eso significa, si le perteneces a Dios, no puedes vivir como tú quieras. Tienes que vivir diciendo, mi vida le pertenece a alguien que me compró. Y claro, aquí tenemos un término legal también comercial. Y cuando Pablo dice esto, los corintios le entienden. Porque es una época donde hay esclavitud. Es una época donde hay esclavos que se compran y se venden. Y entonces el término comprar en la Biblia tiene que ver con la esclavitud. En esa época habían personas que eran vendidas. Y cuando eran vendidas, esa persona le pertenecía a quien lo compró. Por ejemplo, José, aquel muchacho que fue llevado y vendido a los comerciantes para Egipto, Potifar lo compró. Y Potifar lo tenía en su casa y José le pertenecía a Potifar. Entonces José era pertenencia. Y usted, mi hermano, perteneces a Dios. ¿Qué significa eso? Que si somos hijos de Dios, tenemos que caminar como hijos de Dios. Y si comenzamos a caminar como hijos del diablo, entonces Dios va a disciplinarnos para motivarnos otra vez a vivir algo que refleje que eres hijo de Dios. Y claro, como hijos de Dios, fallamos, pecamos. Otra palabra importante aquí que es importante, reconciliación. Reconciliación es una palabra muy utilizada en el matrimonio. Seguramente en algún momento, en alguna etapa de su matrimonio, usted se ha enojado con su esposo o a la inversa. Y han estado peleados. ¿Ha pasado, María? Sí, eso no pasa a todos los casados, ¿verdad?
y creemos que fue el error terrible haberse casado con él, y ese tipo es malo, y yo no sé, un montón de cosas. Pero cuando viene una reconciliación, increíble, ¿cómo la reconciliación cambia todo? Es el mejor hombre del mundo, me casaría otra vez contigo, tú eres especial. ¿Qué cambió todo? La reconciliación. Eso fue lo que hizo cambiar todo. ¿Cómo una reconciliación cambia una relación? Pues la Biblia dice que tú y yo éramos enemigos de Dios. Dios está enojado con nosotros y Dios no espera de que usted vaya a pedir perdón. El hombre nunca lo hace ni lo hará. Dios mismo busca la reconciliación. Y Dios entonces dice que nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios está enojado y Él viene y nos busca. No sucede así en la sociedad en que vivimos. Todo el mundo viene marcando. Él es el que tiene que venir aquí. Y lo tengo que ver aquí hincado mis pies. Si no, no lo perdono, ni le abro la casa, ni lo permito más. Así es el hombre. Si Dios hubiera dicho eso, no hubiera iglesia hoy. En el momento en que Adán y Eva desobedecieron al Señor, la relación fue rota. Pero Dios tomó la iniciativa de restaurar. Dios vino, dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Dios vino a buscar al hombre para reconciliarse con él. Cristo hizo posible a través de su sangre que usted y yo fuéramos reconciliados con Dios. Déjeme avanzar un poco más rápido por el tiempo. Colosenses 1:19. Libro de Colosenses 1:19 dice así. 1:19 dice: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Dice, y por medio de él, dice, reconciliar todas las cosas consigo, o sea, con él mismo. Habiendo hecho la paz, o sea, la reconciliación produce paz. Y esa paz que produce la reconciliación, ¿por medio de qué? De la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, la reconciliación es producto de qué? De la sangre de Jesús. O sea, mi hermano, usted fue salvado. ¿Cuántos fueron salvados aquí? Bien, ¿cuántos fueron redimidos? ¿Cuántos fueron justificados? ¿Cuántos fueron reconciliados? Nos falta una palabra: santificación. Santificación es una palabra importantísima también. Santificación es el proceso en el cual Dios nos está transformando a nosotros continuamente a la imagen de Jesucristo. La salvación solamente fue el inicio. Dios te separó, te apartó y se inició el proceso de salvación. ¿Y cuándo terminará? En la segunda venida de Cristo terminará. Va a continuar en nuestra vida la santidad. Y Dios ha puesto al Espíritu Santo morando en tu vida para que haga eso. Él nunca nos abandonará. Una última expresión: acceso a Dios. Hebreos 10. Estamos destruyendo cualquier posibilidad de que usted crea que usted podría lograr algunas cosas. Nada, lo que hemos hablado hoy es logro suyo. La gloria es solamente para el Señor porque lo hizo todo. Hebreos capítulo 10, versículo 19. También usted lo debe saber, este texto lo ha leído algunas veces seguramente. Hebreos 10, 19 dice así: entonces, hermanos, dice el escritor de Hebreos, puesto que tenemos confianza, dice, para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Cómo entra usted a la presencia de Dios? Dice, ¿cómo lo hace? Por la sangre de Jesús. ¿Te das cuenta? Yo me he portado bien hoy para mañana poder entrar a... Eso no le sirve.
Hoy estoy siendo una buena esposa, un buen hijo para entrar a... No puedes. No hay nada que usted pueda hacer que te lleve eso a entrar a la presencia de Dios. Lo único posible es que la sangre de Jesús es la que te lleva a la presencia de Dios. Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Cuando Jesús murió, estaba muriendo en la cruz, murió. Justamente esa misma hora el sacerdote celebraba el sacrificio. Dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo y eso marca que ahora se puede entrar por la obra de Cristo, por su sangre. Ahora déjeme darle algo final. Su vida cristiana ahora, la limpieza diaria. Primera de Juan 1, 7 y 9. Nosotros fuimos declarados justos, claro que sí, en el momento de la salvación, pero no somos perfectos en la práctica. Siempre tenemos problemas con el pecado. ¿Cuántos tienen problemas con el pecado? ¿Puede levantar su mano? Gracias, y el que no la levantó debería levantar las dos. Porque todos los que estamos aquí tenemos problemas con el pecado. Primera de Juan, capítulo 1. Como tenemos problemas con el pecado, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y dice, y la sangre otra vez, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia. ¿De qué? De todo pecado. Versículo 2, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, en otra palabra, usted para vivir la vida cristiana necesitas la sangre de Jesús. Note que iniciamos la vida cristiana con el perdón, con la salvación, con la redención, y nuestra vida cristiana continuamente, la sangre de Jesús nos sigue limpiando. Ahora, solamente no use la sangre de Jesús como amuleto como este. Ahora entra a la escuela el martes y entonces algún papá cuando ya su niño va para la escuela le dice, hijo, te curo con la sangre de Jesús. Usted no puede hacer eso. ¿Me explico? Hay gente que dice, voy a ir a orar por una persona. ¿Y qué va a hacer? Antes de ir voy a cubrirme con la sangre. O sea, es como si usted tuviera un recipiente en su casa y cada vez que te quiera se echa un poco. No, eso no es así. Cuando usted vino a Cristo, Cristo hizo eso por ti. No es algo que usted puede hacer, Cristo lo hizo por ti. Tú no puedes, tú no tienes nada. Es Cristo quien te roció con su sangre. Que eso te protege. Usted está protegido ya. O sea, no es algo que usted va a alcanzar mañana, pasado mañana. No, desde que usted vino a Cristo, la sangre de Jesús vino sobre ti. Y está ahí permanentemente. No es algo que va a ocurrir en algún momento. Ya está en ti. Ya es algo permanente en ti. No es algo que se va y viene. No puede ser. Es la obra de Cristo hecha. Y que Él la tiene disponible. Dice que tenemos un abogado delante del Padre. Y usted sabe que un abogado es aquel cuando hay un asunto de problema, de quebrantar la ley, la justicia, el pecado, puede ser, es lo mismo. Hay un abogado que va a hablar al juez en representación mía. Entonces cuando el diablo viene y te acusa, él te puede acusar lo que quiera, pero tienes un abogado que dice, Padre, este es de los nuestros. La sangre fue rociado Él. Y entonces su confesión hace que la sangre te siga limpiando hoy. Hay un abogado que está ahí. Cristo es nuestro abogado también. No solo nos redimió, no solamente murió, no solamente nos perdonó, sino que Él se ofrece continuamente para ser nuestro abogado delante del Padre. Y como alguien dice por ahí, tenemos un abogado que todos los casos los gana, no pierde ninguno. Pero eso sí, si tú eres responsable de un acto pecaminoso, Dios te perdona, pero es muy probable que tengas que pagar consecuencias por ese pecado. O sea, usted no puede decir, tuve un desliz. No se llama desliz, se llama pecado. Tuve un pecado con una mujer y tengo un hijo por fuera de mi casa. Pero ya fui y le pedí perdón a Dios.
Entonces, como ya Él me perdonó y tengo un abogado, no tengo que darle nada a ese niño de pensión ni alimento. Estás equivocado. Vas a tener que darle pensión. Es parte de la justicia de Dios. Dios perdonó tu falta, pero debes que hacerlo. ¿Me está entendiendo eso, mis hermanos? Pido perdón porque me cortaron la luz. Ya le pedí perdón a Dios, conécteme. No, la JC le dice, si no paga, no se la conectamos. Eres hijo de Dios. No te hace salirse de un mundo real que vivimos. Tienes que hacerlo. Es que ese es el problema de mucha gente. Y la otra garantía que tienes es que Dios va a contestar todas tus oraciones siempre, solo que no contestará en base a lo que tú pides. ¿Me entendió lo que dije? Dios va a responder, pero no responderá conforme a lo que te pida. Él va a responder conforme a su voluntad y no la tuya. Es importantísimo eso también. Si tú y yo pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios lo hará. Y si no es conforme a la voluntad de Dios, tienes que aceptar la respuesta, no. Y tienes que decirle, Señor, lo que tú dices está bien para mí. Es importante, hermano, la sangre de Jesús. Si se tomó el vaso de leche, está bien. Y se aprendió algo en esta mañana, dele gloria a Dios también.